feliz día, Venezuela. Huele a café si se consigue y huele a arepita con mantequilla también si se consigue. No solamente aquí en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Mi abrazo invisible, soy William Echeverría. Gracias por darme este privilegio de poder entrar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina. Estamos aquí en la mañana para informarte. En la red Twitter nos puedes seguir información precisa al instante a través de @quijoteando. @quijoteando, información al instante. Nuestro invitado es Juan Carlos Hidalgo, coordinador del programa de proyectos para América Latina del Instituto Cato. Él es costarricense. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, el Instituto Cato, ¿a qué se dedica? Es un instituto, una fundación de estudios políticos en Washington, D.C., con una orientación liberal. Nos encargamos de estudiar un amplio nivel de políticas públicas y presentar soluciones liberales a los diferentes problemas de política pública, económicos, constitucionales, de relaciones internacionales, etcétera. Muy bien. Ustedes han preparado un índice sobre las libertades económicas que y en breve van a estar presentando dentro de algunas horas allí en CEDICE unos resultados. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto es un índice que es como el ranking de FIFA, que FIFA publica todos los meses un ranking que califica las selecciones de fútbol del mundo de acuerdo a su nivel, donde España es el primer lugar en este momento y, qué sé yo, Fiji está de 238 en el índice. Nosotros publicamos este índice con el fin de medir el tema de la libertad económica. Muchas veces se habla sobre libertad económica, un término muy abstracto. ¿Qué es la libertad económica? ¿Se puede medir? Esto fue una discusión que economistas importantes tuvieron en los años 80 y finalmente se llegó a elaborar un índice donde se mide qué tan libre económicamente es un país utilizando diferentes categorías, diferentes elementos, subelementos y componiendo este índice donde entonces podemos ver que las naciones más libres, el país o el territorio más libre es Hong Kong, son los más prósperos en el planeta. Y libre en el aspecto económico. En el aspecto económico, exactamente. Este índice mide únicamente el aspecto económico, no el aspecto político. Ahora bien, hay una cosa interesante. Una vez que usted tiene un índice de libertad económica, lo puede comparar con otros índices que se publican por otras organizaciones, por las Naciones Unidas, por Freedom House, por diferentes otros entes, y comparar si existe una relación entre libertad económica y, qué sé yo, desempeño ambiental, democracia, corrupción, etcétera, estabilidad democrática. Y vemos que efectivamente existe un ligamen entre libertad económica y muchos indicadores de bienestar humano. De acuerdo a esas apreciaciones, ¿cómo se encuentra la libertad económica en Venezuela en este momento? Bueno, ha retrocedido dramáticamente en los últimos años. Venezuela históricamente no había sido un país muy libre económicamente dentro del contexto mundial, pero sí en América Latina. En América Latina en los años 80 Venezuela fue el país más libre de la región. Actualmente el país se encuentra en la posición 138 a nivel mundial. ¿De cuántos? Dentro de 141 países. Es decir, 138 de 141 países. Así es. Eso quiere decir que únicamente hay tres países que están más mal que Venezuela en términos de libertad económica. En el 2000, Venezuela se encontraba en la posición 101 de aproximadamente 138 países. Se han ido incorporando países a lo largo del año. Ahora, ¿cómo se hace esa valoración económica? ¿Se toma en cuenta, por ejemplo, los argumentos del Estado venezolano o en este caso del gobierno de Venezuela? ¿Interviene de alguna manera aportando datos para poder calibrar ustedes también la opinión que tenga el gobierno de Venezuela sobre lo que ellos consideran que son su libertad económica? Aquí se utilizan datos que son elaborados por instancias internacionales o incluso por datos gubernamentales. Por ejemplo, los datos sobre inflación. Se utiliza los datos provistos por el Banco Central venezolano para calcular cuál es el nivel de inflación en Venezuela en los últimos años y ver cómo se califica esto dentro del marco de la estabilidad monetaria, que es uno de los elementos del índice de libertad económica. Pero ¿qué significado puede tener? ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, para doña Lola y don Enrique que nos están viendo, para Jesús y María, que un instituto como el Cato venga a Venezuela y diga, bueno, de 141, Venezuela está en el 138? ¿De qué manera impacta eso? Bueno, lo que hemos visto y la evidencia abundante es de que los países más libres económicamente son los países con mayores oportunidades, con mayor progreso, con mayores libertades y por lo tanto con una mejor calidad de vida. Vemos los 20 primeros lugares, donde están países como Irlanda, están países como Hong Kong, Singapur, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Suecia.
Y por el otro lado vemos los países que están en el fondo, donde está Zimbabue, la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Venezuela. Entonces vemos cómo la posición de Venezuela ha caído dramáticamente en los últimos años y por lo tanto es de esperar que la calidad de vida de los venezolanos también se deteriore conforme la nota vaya cayendo. Sin embargo, desde el gobierno el argumento es que se hace una altísima inversión social en programas que están justamente destinados a, digamos, apoyar a los sectores menos favorecidos del país. Incluso se muestran cifras importantes sobre la inversión, por ejemplo, en educación, la inversión en el tema de salud. No, y eso es importante, puesto que anteriormente en Venezuela teníamos un sistema tal vez un tanto mercantilista que excluía a amplios sectores de la población de los beneficios del libre mercado y por lo tanto estas clases han mostrado una reticencia a una economía libre y ahora se sienten incluidas dentro de un gobierno que les brinda estas clases de facilidades y estas clases de beneficios sociales. Sin embargo, no hay almuerzo gratis y el problema con este tipo de gasto social descontrolado en muchos casos es que eventualmente hay que pagar la factura. Margaret Thatcher, la primera ministra de Reino Unido, una vez dijo que el problema con el socialismo es que usted eventualmente se le acaba el dinero a los demás. Y en el caso de Venezuela vemos cómo en un momento estos programas sociales fueron sostenibles por un alto ingreso petrolero, pero conforme el precio del petróleo ha venido bajando dramáticamente en los últimos 2 años, las finanzas públicas se han vuelto insostenibles. Ya vemos cómo la inflación, por ejemplo, está dentro de las más altas de América Latina y esto tiene un impacto gravísimo para las clases populares. Al regreso, yo quisiera, ya que ustedes manejan datos de distintas partes de América Latina, ya no solamente este puesto 138 dentro de los 141 países en cuanto a la libertad económica de Venezuela, sino el modelo venezolano. ¿Cómo lo observan ustedes? Ya has dado unas primeras aproximaciones con el tema de la inflación, pero en estos momentos el tema económico es un tema que inquieta, que preocupa a quienes nos ven a esta hora. Entonces, ¿cómo ustedes evalúan ese contraste entre los distintos países de América Latina? Con nosotros, amigos, Juan Carlos Hidalgo, aquí, en la mañana. Continuamos amigos en la mañana, hoy con Juan Carlos Hidalgo, él es coordinador del programa de proyectos para América Latina del Instituto Cato, él viene de Costa Rica, hoy se dice va a ofrecer algunos resultados y hay un foro a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, Juan Carlos, en América Latina, tomando en consideración el caso de Venezuela, tú dices que de 141 países en el análisis que ustedes han hecho, Venezuela se encuentra en el puesto 138 en cuanto a libertad económica. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hay tendencias que reflejen el éxito o el fracaso de un país desde el punto de vista económico? Hay 2 tendencias. Por un lado tenemos países que han optado por reformas de mercado, reformas liberales, permitir una economía más libre, con el ejemplo más claro de todos que es Chile. Chile desde los años 70 con un pecado original que no es justificable, que fue que estas reformas se empezaron a implementar durante años de la dictadura militar y eso ha hecho que mucha gente cuestione la sabiduría de este modelo, pero bueno, viéndolo de un término estrictamente económico, a partir de los 70 Chile empieza a implementar reformas radicales liberales de apertura comercial, de privatización, liberalizaciones, etcétera, reducciones de impuestos y vemos cómo hoy, ya 30 años después, Chile es uno de los países, es el país más desarrollado de América Latina. Ha reducido la pobreza de manera dramática. En 1940 el índice de pobreza en Chile era aproximadamente el 46%. Hoy Chile cuenta con un nivel de pobreza del 12%, una reducción dramática en tan solo 20 años. Porque ahí lo importante, disculpa que te interrumpa, es cómo compaginar un crecimiento económico desde el punto de vista macroeconómico y su incidencia sobre el bolsillo del ciudadano, que es su microeconomía. Es decir, porque hasta ahora, ¿qué ha pasado? Que posiblemente vemos ejemplos de países donde hay un crecimiento macroeconómico importante. Pasó aquí en Venezuela, cuando hubo una época de apertura en el año 89, pero desde el punto de vista micro no se vieron resultados en el corto plazo. Exactamente.